Amigos de Mundo Ejecutivo, un placer estar con ustedes. Yo soy María Sama y tengo el placer de platicar hoy con Federico Cerdas. Él es el CEO de Global Businesses Inc. y además de Cobra, estas empresas de construcción. Ahorita Federico nos va a contar todo acerca de ellas, pero les prometo que en estos 10 minutos de entrevista vamos a aprender mucho de un empresario que a los 24 años forma su primera empresa. Regularmente a los 24 años estamos todavía que no sabemos ni cuáles son nuestros objetivos de vida. Así es que un gran orgullo que a los 24 años tú ya hayas formado tu empresa y además sé de buena fuente que te encanta generar empleos. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido a Mundo Ejecutivo. María, pues muchísimas gracias, agradezco mucho este espacio y pues aquí estamos muy abiertos para todo lo que quieran preguntar y pues con muchísimo gusto. Muchas gracias. Cuéntanos cómo a los 24 años ya tienes tu empresa y cuántos empleos generas en la actualidad. Fíjate que siempre tuve pasión por los negocios desde muy joven y cuando me gradué de la universidad tuve la oportunidad de trabajar en una gran compañía transnacional. Ingeniero, ¿verdad? Soy ingeniero mecánico eléctrico. Ajá. Y tuve la oportunidad de trabajar en una compañía transnacional durante un año o 2 meses y me di cuenta que no era lo mío, ¿no? Entonces, en lo que estaba trabajando para esa compañía me di cuenta que había ciertas áreas de oportunidad en el sector construcción, Claro. Sobre todo porque me di cuenta que muchos de los proveedores que teníamos siempre entregaban fuera de tiempo y más caro, ¿no? Entonces dije, aquí hay una oportunidad de mercado. Me acerqué con el que era mi jefe en aquel entonces y pues le dije que no me sentía como parte de la compañía, que me gustaría iniciar un proyecto propio y pues me dijo adelante y pues fueron mi primer cliente también y así fue como empecé la compañía hace pues, ya 18 años y meses, ¿no? Y ahorita ya estás en Estados Unidos, ya atravesaste fronteras. Tenemos inversión extranjera que nos permite pues al día de hoy tener varios proyectos que a su vez generan pues bastante empleo, ¿no? Ahorita somos una compañía de un poquito más de 1,000 personas. Okay. Y la idea que tenemos es en los siguientes 24 meses, con la inversión y la expansión que vamos a tener, llegar a 2,500. ¿Qué construcciones tienes ahorita? ¿Cómo podemos conocer el tipo de desarrollo? ¿Y qué tipo también de desarrollo realizas? Mira, nosotros hacemos básicamente ahorita desarrollo residencial. Uh-huh. Estamos muy enfocados en el enfoque de residencial para venta, pero estamos trabajando en un portafolio con este mismo fondo, este mismo socio que tenemos, que es extranjero, para un portafolio de residencial en renta. Entonces estamos precisamente ahorita analizando diferentes ubicaciones para poder realizar el concepto que en Estados Unidos se llama multifamily, para rentarle a la gente que desea vivir bien y desea vivir seguro y desea vivir cómodo. Ya eres un referente en esta industria de la construcción, entonces tengo que preguntar para que todos aprendamos hoy. ¿Qué opinas de invertir en Miami, en Tulum, en Mérida, que son ahorita estados y países que se han estado escuchando muchísimo? ¿Cuál es tu recomendación de inversión? Y también sí invertir aquí en la Ciudad de México, porque a todos nos da miedo un poco pues esta parte de los temblores, ¿no? Que ya sabes que hemos sufrido todos. Entonces, ¿vale la pena una inversión en la Ciudad de México? Claro, no. De hecho, bueno, hablando de inversión, o sea, dentro de la gama de inversiones que hay, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario, o sea, que tiene diferentes tipos de activos, ¿no? Uh-huh. Que son industrial, residencial, de oficinas, de retail y comercio, y otro tipo de activos que ya iremos viendo como casas de retiro y ese tipo de cosas, hoteles. Básicamente siempre ha sido una muy buena oportunidad de inversión, porque tú colocas tu dinero en una propiedad que tiene apreciación con el tiempo o plusvalía y además te permite generar rentas o ingresos, digamos, de manera continua a la hora de que tú estás operando esa propiedad. Claro. Entonces, la parte de inmobiliaria siempre va a ser un buen negocio. Ahora, de invertir en Miami o en otras partes del mundo, pues bueno, todas las ciudades tienen una dinámica de mercado que puede llegar a ser interesante. Aquí la parte importante es que tú realmente conozcas en qué te estás metiendo, ¿no? O sea, tienes que tener un know-how para, pues diga, poder tener éxito, ¿no? Porque al final, pues cada ciudad, mientras tú tengas el conocimiento preciso de qué tipo de mercado, qué tipo de construcción o qué tipo de desarrollo inmobiliario tú puedes hacer, un hotel a lo mejor en Tulum, a lo mejor un edificio digamos, de departamentos dedicado
para renta Airbnb, o a lo mejor en Miami funcionan otro tipo de cosas que pues van más de la mano con lo que tiene que ver con la cantidad de cruceros que llegan, ¿no? Hay mucha gente que está una sola noche en Miami y requiere pues otro tipo de vivienda o de lugar para estar esa noche, ¿no? O sea, lo que dices es que entiendo bien, hay que entender el contexto que está alrededor de donde vamos a invertir para saber si es negocio o no, ¿no? Es muy importante. Que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Es correcto. Entonces, lo que tú nos comentas, Federico, que me parece súper interesante, es entender el contexto de lo que sucede, del estilo de vida que hay alrededor de una propiedad en la que vas a invertir, que muchas veces no lo tomamos en cuenta y es básico. Sí, básicamente tienes que entender número uno, el mercado, ¿no? ¿Qué mueve al consumidor? ¿Qué tipo de consumo es lo que es el que se está realizando en la zona, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las zonas más sexys para invertir, ¿no? Y ese son el tipo de cosas que tú tienes que ir analizando. Si tu socio o la persona con la que te estás metiendo es un experto en el tema, sabe perfectamente lo que está haciendo, entiende permisos, entiende construcción, entiende cuál es el servicio postventa. Son ese tipo de cosas en las que tienes que enfocarte en realizar una inversión. Todas estas ciudades que mencionaste pues tienen una dinámica de negocios interesante, ¿no? Entonces, pues al final, si tú tienes esos datos correctos, seguramente invertirás en el lugar correcto, ¿no? Y me encanta platicar contigo porque obviamente tú experto en conocer el tipo de suelo, el tipo de contexto que se desarrolla en esta Ciudad de México. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para invertir en ciertas zonas de la ciudad? Por ejemplo, ¿en qué alcaldías nos conviene tener esta inversión? Porque ya sabemos, y como bien nos lo reiteraste, es un muy buen negocio invertir en el bien raíz. Pero ¿en dónde nos aconsejas? ¿En qué alcaldías en la Ciudad de México? Bueno, la entrada a la Ciudad de México es un gran punto para invertir. Es un lugar donde existe una alta demanda y una oferta que está por debajo de esa demanda. Eso significa de que siempre vas a tener opción de vender y de vender a un precio adecuado, ¿no? Que sea justo tanto para el consumidor como para pues la compañía que está realizando el desarrollo. Sí. Hay distintas zonas que en mi opinión son las que generan la mayor plusvalía, como son aquellas que se encuentran en el área central, en el área plana de la ciudad, ¿no? Que tienen la posibilidad de ofrecer un transporte multimodal, que tienen la posibilidad de ofrecer todo tipo de centros comerciales, todo tipo de escuelas y servicios que van, digamos, de la mano con el hecho de estar en una colonia céntrica, ¿no? Yo me enfocaría muchísimo en lo que es Benito Juárez, me enfocaría muchísimo en lo que es Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, ¿no? Partes de la delegación Álvaro Obregón, que tienen zonas interesantes para realizar pues cualquier tipo de inversión, ¿no? Entonces, básicamente, esas 4 son a las que yo le apostaría y son las que históricamente han tenido la mayor plusvalía, ¿no? En todos los años, ¿no? Ay, que hablando de plusvalía, pues te tengo que preguntar cómo nos va a afectar esto del COVID, porque por ahí vi una entrevista tuya muy interesante, que tenemos una oportunidad de oro después del COVID para el bien inmobiliario. Entonces, danos buenas noticias, esperanzas, seamos optimistas, no por el club de los optimistas, sino realmente con las bases que tú tienes conociendo todo este sector, ¿no? Claro, mira, México es un país maravilloso. Digo, o sea, estamos en una crisis sanitaria, sí, pero hay que entender que es una crisis sanitaria, ¿me explico? Que bueno, generará impactos económicos, obviamente por el largo confinamiento que tuvimos que tener todos, pero México siempre ha sido un país maravilloso, un país que tiene una alta rentabilidad. O sea, si tú lo ves en términos, o sea, como de la OCDE, somos de los países que más retorno otorgamos a las inversiones que se realizan, digamos, en nuestro país, y eso pues nos hace muy atractivos, número 1. Wow. 2, el COVID generó una dinámica, un cambio en la dinámica de negocio mundial, global. Básicamente, Estados Unidos está redirigiendo la fabricación de sus equipos y de distinto tipo de proveeduría de todas las industrias hacia geografías más cercanas como México y Canadá. Eso pues obviamente a nosotros nos va a beneficiar muchísimo porque va a haber una derrama de inversión importante que generará centros industriales en distintas zonas del país que a su vez pues van a requerir distinto tipo de infraestructura, áreas habitacionales, oficinas, centros comerciales para soportar esa nueva dinámica económica. Entonces lo que a nosotros nos espera a partir de este 1 de julio es un crecimiento sostenido durante los siguientes 5 años. No tenemos que perder la oportunidad, ¿no? Viene la oportunidad que hemos estado esperando durante décadas y que hoy en día nos toca la puerta sonriendo, ¿no? Con una mascarilla. Que nos tuvimos que quitar, por cierto, para todos ustedes, pero nos estamos cuidando. De hecho, con una sana distancia de más de 1.5 metros, pero al final
O sea, México está ahorita en el centro del universo. Hemos escuchado muchísimas noticias negativas, muchísimas. Y es lógico, o sea, estamos encerrados en casa y todo lo que escuchamos pues nos llega a parecer negativo, ¿no? Sin embargo, o sea, la realidad, ¿no? Lo que nos indica es que las oportunidades que recibirá México en el corto o mediano plazo serán de gran trascendencia. Y tenemos que estar tranquilos que eso es lo que va a pasar. Y bueno, no podemos parar de trabajar, no podemos parar de invertir, no podemos parar de hacer cosas que nos permitirán tomar esas oportunidades y al final pues triunfar, ¿no? Excelente, un optimismo, pero muy claro, con información pues que son bases sólidas para la industria de la construcción. Qué padre escuchar esto, Federico Cerdas. Un placer platicar contigo. Les dije que íbamos a aprender en estos 10 minutos y no mentí. Me gustaría tus redes sociales, página, cómo te contactamos, cómo conocemos también los desarrollos que tienes en la Ciudad de México. Pero yo ya quiero comprar el mío. Claro, adelante. No, pues mira, bueno, la página de la compañía es www.gbinc.mx. Mis redes sociales son @fedecerdas en Twitter, Federico Cerdas en YouTube, en Facebook y ahora Instagram también, que es toda una locura. Cerdas con C y S al final. Sí, C de casa Cerdas. Y S al final. CRDAS. Y todas las redes sociales de la compañía aparecen como Global Businesses Inc. Y pues adelante, ¿no? O sea, pues cuando gusten entrar, ahí los vemos, ¿eh? Un placer. Federico Cerdas, CEO de Global Businesses Inc. y además pues de Cobra, 2 empresas muy exitosas que los invito a que conozcan a través de sus redes sociales. ¿Un mensaje final? Pues les agradezco mucho este tiempo que nos han dedicado y pues al final nunca pierdan la esperanza. Viene algo impresionante para México. Tomen ese tren para que todos crezcamos. Pues ya aprendimos hoy de la industria de la construcción. Yo soy María Sama, fue un placer para mí poder compartir con ustedes esta interesante entrevista al lado de Federico Cerdas y pues nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.